Abran sus Biblias en Isaías 6. Ya se ha leído el capítulo entero. Y el título del mensaje del día de hoy, Isaías vio a Dios. Isaías vio a Dios. Dice en el versículo 1, capítulo 6 de Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, cada uno tenía 2 cubriendo sus rostros, 2 cubrían sus pies y 2 volaban. Y el uno daba voces al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías no vio esta visión en un templo terrenal, porque nadie puede entrar sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero vio el templo real en el cielo, y ahí vio un altar. Los ángeles los escuchaba, y las puertas se estremecían con esa voz. Sabes, he sido bendecido al llegar a esta iglesia y escuchar al equipo de música cantando, y fue tan agradable. Fue como ver ese templo. Gracias a Nathan y al resto del templo, del equipo, por poner toda la práctica. No es en vano. Así que vi el templo, dice Isaías, y veo todas estas cosas. Un altar. Pero ¿qué es un altar aquí? Haciendo, donde los sacrificios son hechos. Isaías vio a Dios en su autoridad total, levantado en el templo real, en el cielo. Y al ver a los serafines, cómo contemplaban la santidad de Dios, cantaban. Su gloria en los cielos y en la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Esto es aconteciendo ahora y en aquel tiempo. Pero el conocimiento de Dios y el nuevo nacimiento y esa experiencia, el conocimiento de la gloria del Señor, continúa. Y este conocimiento no es el mismo que el conocimiento académico donde eres educado. No es el mismo un conocimiento sin espíritu, sino es un espíritu conociéndole a Él personalmente y saber cómo es Él. Y esto es lo que le está aconteciendo a Isaías. El Señor sentado es el Hijo, y Jehová de los ejércitos, Señor de los ejércitos, es el Padre. Y el humo que llena como símbolo del Espíritu Santo. Sí que tiene una visión de la Trinidad en una manera indirecta, en símbolos. Así como Moisés dijo, y voy a decirlo de la manera en que en hebreo es escrito, el Señor, nuestro Señor, Jehová es uno. Pero en hebreo suena así:
Jehová son Dios, Elohim, plural. Elohim en plural. En hebreo suena así. Jehová son uno. Así que la Trinidad a través del Antiguo Testamento no es nuevo, es enseñado. Y ver la verdad es ver a Dios. Ver la verdad es ver a Dios en una manera indirecta. Y ver a Dios en una visión, esta es una visión, no es literal, no estaba en el templo, era una visión. Y visiones son dadas en símbolos. Todas estas cosas son simbólicas, así como Jacob tuvo un sueño y Cristo es revelado. Y ahí él nace de nuevo porque Dios le revela una escalera que va hacia el cielo y el Señor es el sustento de esa escalera y ángeles ascendiendo y descendiendo en esta escalera. Una manera indirecta, una revelación indirecta. ¿Cómo lo sé? Porque Jesucristo le dice a sus discípulos, dice, te vi en la higuera. Y le dicen, tú eres el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios porque me has visto. No lo sé que hayan visto, pero Dios lo miró. Después de esto, verán ángeles ascendiendo y descendiendo al Hijo del Hombre. Pero cuando Jacob vio esa visión, tuvo esa visión, esa escalera era señal de Cristo, símbolo de Cristo. Ahí es cuando nace de nuevo. Claro, tuvo una experiencia después de pelear con Dios. Y eso pasa a cada uno de nosotros que nacemos de nuevo. Ahora, Isaías vio 7 cosas en este capítulo. Vio al Señor y eso hace ver su pecado. Y al ver su pecado y confesando su pecado, ¿qué hace? Ve la misericordia, misericordia. Y eso hace ver su llamado, la cuarta cosa que vio. Y entonces ve en su llamado que va a hacer que la gente no vea. Sordos. A través de la palabra de Dios iba a hacer que la gente no vea, no escuche. Y entonces ve por cuánto tiempo, Señor, por cuánto tiempo tengo que cegar y endurecer corazones. Y el Señor le dice. Y entonces eso lo hace ver el resultado de su llamado. Un remanente. Un remanente. Miren, troncos, tantos troncos cortados con brotes saliendo de ellos y esa semilla, el remanente. Juan dice a través de esta visión de Isaías, cuando Isaías vio que iba a endurecer corazones, en Juan capítulo 12, versículo 41, estas cosas Isaías dijo cuando vio su gloria. Que los corazones de la gente iba a ser endurecida por su ministerio, así mismo como Isaías. Cada creyente verdadero ve a Dios. Lo vemos indirectamente como Jacob lo hizo en su sueño, o lo vemos como Isaías lo vio en esa visión. Ahora, tal vez no vemos a
Dios en una visión, como así lo hizo Él, pero lo vemos. Cada nacido de nuevo lo ve con los ojos del corazón, porque la verdad, porque ver la verdad es ver a Dios. Jesucristo dijo, soy la manera, la verdad y la vida. Y hay un despertamiento, hay un nacimiento. Dios empieza a abrir el corazón antes de ser convertido. Es un trabajo preparatorio, un trabajo de humillación, donde empezamos a ver la verdad. Y no es nada agradable. No fue para agradable para Isaías. Dice, ay de mí. Pero empezamos a tener un hambre de conocer la verdad. Cada nacido de nuevo tiene esa misma experiencia de estas 7 cosas. Un hambre de conocer la palabra de Dios mejor. Cada convertido puede decir, era ciego y ahora veo, pero quiero ver mejor. Cada recién nacido, cada convertido tiene ojos para ver, pero vemos a través de un espejo, viendo parcialmente, borroso, y algunos ven mejor que otros, y algunos ven mejor ahora que antes porque Dios va dando gracia. Pero Pablo dice, como rostro velado, vemos como en un espejo la gloria del Señor. Vemos su gloria, ver su gloria es verlo en una manera indirecta. Y mientras estamos contemplando en ese espejo de gloria en gloria, somos transformados de un grado de gracia a otra. Es una escalera de donde estos ángeles ascienden y descienden, mensajeros, y crecemos en verdad, paso a paso, después de haber nacido de nuevo. Pero el nuevo nacimiento viene en un instante, en un parpadeo de ojos. Así llega el nuevo nacimiento. No sabemos exactamente cuándo, pero viene. Y sabemos qué pasó. Cuando no sabemos el día, cuando la revelación llega, pero sabemos que es una revelación divina, similar como la experiencia de Isaías y cada profeta. Dios habla a través de ellos. Cada nacido, cada creyente cristiano recibe esto. Pudiera ser en una manera menor de gracia, pero es la misma clase de gracia, es el mismo Espíritu Santo. Gracia en diferente grado, pero es gracia que salva. La medida en la que vemos es lo que tomamos como gracia. Porque el hecho de ver ya es gracia. Pero podemos ver más porque dice la palabra que Dios da más y más gracia. Y mientras fijamos la mirada en este espejo invisible, la gloria de Dios, no solamente leyendo la Biblia, sino una cosa de entendimiento y revelación. Eso es lo que pedimos mientras leemos su palabra. Amén. Y dice que cuando le vemos, seremos como Él. Esto pasa de 2 maneras. Pasa ahora mientras crecemos en gracia,
Pero la medida en la que vemos y cuando venga y le veamos persona a persona, amados, somos hijos de Dios. Cuando se aparezca, seremos como Él. ¿En qué manera? Lo veremos como Él. Ahorita lo vemos parcialmente, borrosamente, pero en aquel momento, cara a cara. Y esto no fue cuando el Nuevo Testamento fue completado. Es cuando somos resucitados y transformados. Amén. Primero, la primera vista, la verdad es repulsiva, como hemos ya hablado. Pero en aquel día, cuando cortan nuestro ego, nos humilla. En aquel tiempo, la rama del Señor es hermosa. Esa es la experiencia de la conversión. Ese es el nuevo nacimiento. Ahí es cuando se convierte bello y hermoso a nosotros. Ahora, Isaías vio al Señor. No oró de que viera al Señor. Dios lo escogió que lo viera. Fue la idea de Dios. Nunca había pensado en soñar esto y iría al Señor hasta que pasó. Después de esto, no, Dios lo hizo. La salvación es del Señor, no del hombre, del Señor. Empieza con el Señor y termina con el Señor sin necesitar de nuestra ayuda, porque nos convencerá. Y cuando abre nuestros ojos y vemos al Señor, vemos la verdad y la creemos, porque nos hace verla, porque cada hombre es esclavo de qué? De lo que cree en su corazón, pero es convencido en el subconsciente, es esclavo de ello y no puede soportarlo. Por eso se llama la esclavitud de la voluntad. La única manera en que puede cambiar no es forzándolo a cambiar. El arrepentimiento no viene antes de la salvación. La gente piensa que el arrepentimiento viene de la voluntad del hombre. Dios usa su voluntad después de que lo convence de la verdad. Entonces no puede resistir lo que cree en su corazón, es esclavo de ello. Es por eso que obedece. El arrepentimiento llega después de que Dios nos hace abrir nuestros ojos y verle. Y somos convencidos. Dios nos convence. Obedecerás lo que crees en tu corazón, eres esclavo de ello. Eso nos hace ver que Isaías vio su pecado. Isaías vio su pecado. Por eso dice, ay de mí, que soy muerto, hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando ves al Rey y ves tus pecados, ¿cómo te sientes? ¿Así? Oh Dios, ¿qué he hecho? Soy muerto, soy perdido. Merezco tu condenación, merezco el fuego del lago, es lo que merezco. Y cuando confiesa, Dios lo perdona. Todo hijo de Dios tiene esa experiencia, algunos en diferente grado, pero son perdonados. Aquel que ha sido perdonado poco, agradece poco. Aquel que ha sido perdonado mucho, agradece mucho. Incrédulos corren hacia Dios como cobardes.
Estamos temerosos de confesar a Dios y temerosos de lo que Dios haría, porque sabemos lo que merecemos. Y este patrón acontece en cada creyente, algunos en diferente grado que otros. Entonces, ¿qué ve? Isaías vio misericordia. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. ¿Puedes ver esto? Un carbón encendido que tenía que usar con unas tenazas y ser trasladado. Estaba ardiendo de caliente y toca con él su boca. Y dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Hablamos del purgatorio la semana pasada. Su pecado es limpiado, sus labios limpios de pecado. Toda iniquidad es quitada. Ahora, este carbón, ¿qué hace un altar en los cielos? ¿Qué hace el templo en el cielo? Un altar donde sacrificios son hechos en ese altar. Y los sacrificios que son hechos en ese altar es el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Ese carbón tenía que tocar y haber salido del Cordero de Dios y tocar, y una satisfacción ha sido hecha por su pecado. Esto pasa a cada uno de creyente nacido de nuevo. Puedes decir aleluya. Hay un altar en los cielos. Juan lo vio en el libro de Apocalipsis. Ve la sangre de los mártires que ha sido derramada como sacrificio en ese altar. Estos mártires no son sacrificios en el cielo, sacrificio en el Coliseo romano. ¿Cómo llegaron ahí? Lo hicieron. Y esa sangre no es derramada en vano. Para otros, el éxito, un espíritu independiente en donde Dios nos ha bendecido y nos dice en el Deuteronomio, a menos de que te olvides, y nos hemos olvidado. Por eso tenemos predicadores de prosperidad hablando y falsas profecías. Pero como Dios nos ha bendecido, más allá de lo que podamos pensar, y ahora pensamos que merecemos su bendición. Pensamos así debería de ser y nos olvidamos como la sangre de los mártires. Queremos ser señores, no sirvientes. Pero es así como somos victoriosos. ¿Qué dice Jesús de esto? ¿Quieres ser un señor? No seas como los gentiles. Ellos tienen sus señores, hablando de beneficiarios. De eso se benefician. Dice, no, en mi reino sirves. Así es como gobiernas. El manso heredará la tierra. Tomas órdenes. Haces el trabajo feo. Recoge los papeles en la iglesia. Limpia. Cierra las puertas de la iglesia. Hagas el trabajo de servir. Oh, contratemos algo. No, hazlo tú. Amén. Es hablar de servitud. De eso se trata.
Ese carbón tomado del altar de Cristo es la única manera de ser salvo. La única manera. Hay un altar en el templo de los cielos. Pablo vio que había sido derramado como sacrificio. Ser un sirviente. Y trabajó mucho más que cualquier otro apóstol. Pero cada uno de ellos martirizados, muertos antes del año 70. Cada uno de ellos. Esto es lo que Isaías está enseñando. Hablaremos más de este tema la siguiente semana. Porque cristianos modernos en los Estados Unidos considera a Isaías como un fallo porque fue cortado en dos antes de morir. Pero eso es un éxito. Los sacrificios en ese altar no son nunca en vano. Es el más grandioso acontecimiento en un creyente, ser un mártir. ¿Lo puedes creer? Desechemos enseñanzas del diablo, de falsos dioses. La Biblia dice que cuando Jesús fue crucificado, el templo de Dios abierto en los cielos y el arca de su pacto visto, y había estruendos, ruidos, relámpagos, terremotos y granizo. Es el resultado de su sacrificio, de su crucifixión. Los templos fueron abiertos, el velo fue cortado en dos. El sacrificio en este altar, tan caliente que el mismo ángel tiene que usar tenazas para tomarlo. Tan caliente que purifica su boca. Y estos ángeles vuelan hablando en una nueva lengua. Esto pasa en cualquier creyente. Después de nacer de nuevo, habla con nueva lengua. Ya no habla como antes lo hacía. No toma el nombre de Dios en vano. Hoy en día hablan. ¿Por qué no hablan de otro tipo de términos? Pero hoy en día las maldiciones son dichas a diestra y siniestra. Pero como dice Isaías, ay de mí, que soy muerto. Esto, después de ver misericordia, lo hace ver su llamada. Vio su llamado. Entonces, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Wow. A veces no sabemos ni en qué nos metemos cuando somos voluntarios de algo, pero sabemos que estamos dispuestos. Haré lo que sea. Unos dicen, oh, no pudiera hacer lo que hacen ciertos misioneros, pero Dios te manda y Dios no te da gracia nada más hipotéticamente, sino te da gracia para situaciones reales. ¿Sabes la diferencia? Lo que vio Isaías en su llamado, vio que cerraría ojos, que agravaría sus oídos para que sus corazones no entiendan, no podían verla. Y fue el trabajo de Dios a través de él que los hace.
ciegos y sordos. Ese es su llamado. Dice en el versículo 9, id, anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos por la palabra de Dios, que los ciegue, que por la palabra de Dios sean sordos. Hay muchos ministerios llenos de esa incredulidad, pero es un ministerio de Jesucristo donde Dios trae una cosecha mayor. Isaías termina siendo cortado en dos. No podían aguantar esta escritura de Isaías en Juan 12:37. Aun cuando Jesús había hecho tantas señales, no creyeron en él. Para que la palabra de Isaías fuera cumplida. Y por eso no creyeron. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por eso rechazaron a Jesucristo, por la palabra de Dios. A pesar de tantas señales, no creían en él. Habían engruesado sus corazones. Y entonces se nos dice, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo debo de engruesar estos corazones? Pregunta Isaías. En el versículo 11. ¿Hasta cuándo, Señor? Y responde el Señor, hasta que las ciudades estén asoladas. Los asirios habían llegado, las casas sin hombre y la tierra desierta habían sido tomados en cautividad y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Lo mismo había pasado en el ministerio de Jesucristo con Jerusalén. La medida del éxito lo vio. Algunos es cosechados, otros son cortados. No cosechó, fue muerto. Quisiera tener el éxito de un hombre así. Dios nos da nuestra medida. La palabra de Dios conseguirá lo que quiera conseguir 100% del tiempo. Pero Isaías vio un remanente, vio un tronco cortado. Somos troncos cortados y una rama que florece. Dice Isaías 6:13, pero un décimo quedará, ese remanente, y regresarán y consumirán como el roble y la encina. Al ser cortados, aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Y esta es la verdad que sigue aconteciendo. ¿Esto es motivante? No servimos a Dios para ser exitosos. Servimos a Dios para ser obedientes.